Hola, mi nombre es Dulce Rocío Singu Cruz y hoy les voy a presentar todos los temas que vimos a lo largo del curso Adolescencia y Procesos Cognitivos en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca. Soy de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria tercer semestre. Aquí les presento los temas que voy a abordar, que es la adolescencia tardía y temprana, Jean Piaget y Lev Vygotsky, las 8 edades del hombre según Erik Erikson, el desarrollo cognitivo de Jean Piaget, los procesos cognitivos básicos y superiores y por último las estrategias cognitivas para el aprendizaje. Vamos a iniciar con la adolescencia y esta es una etapa de desarrollo humano que ocurre entre la niñez y la adultez, aproximadamente entre los 10 y 19 años, según la OMS. Se inicia con la pubertad, que más adelante vamos a ver qué es la adolescencia temprana, y esta se caracteriza por los cambios hormonales responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como es el crecimiento acelerado y la maduración reproductiva. En el ámbito psicológico, la adolescencia implica la consolidación de la identidad personal, el desarrollo del pensamiento abstracto y el fortalecimiento de la autonomía. Además, se presentan valoraciones en la autonomía, la regulación emocional y la construcción del autoconcepto. Ahora sí, también en el ámbito social se incrementa la influencia del grupo de pares, se redefinen las relaciones familiares y se desarrollan habilidades sociales más complejas. En conclusión, la adolescencia es una etapa de cambios biológicos, cognitivos, emocionales y sociales que se relacionan entre sí y que permiten que la transición sea más funcional hacia la adultez. Ahora sí, la adolescencia temprana se lleva a cabo aproximadamente entre los 10 y los 14 años y se caracteriza por los cambios biológicos, generalmente son los que se producen en la pubertad. Estos provocan un aumento en la secreción de hormonas sexuales y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Se puede observar un crecimiento somático acelerado y cambios en la composición corporal, como es en las mujeres el aumento de senos, em, el ensanchamiento de caderas y en los hombres puede ser el engrosamiento de la voz. A nivel cognitivo predomina el pensamiento concreto, aunque se comienza una transición hacia el pensamiento abstracto. En lo emocional se presenta la sensibilidad a la evaluación externa y bueno, sí, diversas fluctuaciones en autonomía. Desde el punto de vista social, aumenta la identificación con el grupo de pares y se inicia el distanciamiento progresivo de las figuras parentales. En la adolescencia tardía, que es de los 15 a los 19 años aproximadamente, es una fase donde se consolida el desarrollo. Aquí los cambios puberales ya se estabilizan y se alcanza así la maduración biológica y reproductiva. En un plano neurológico y cognitivo se observa un mayor desarrollo de la corteza prefrontal y lo que permite un pensamiento abstracto más complejo, mejor autorregulación emocional y una toma de decisiones más informada y planificada. A nivel psicológico se fortalece la identidad personal y se definen valores, creencias y proyectos de vida. Por último, en lo social se incrementa la autonomía, se establecen relaciones interpersonales que ya son más estables y se asume la responsabilidad de pues ya tener o de ir hacia el camino de la adultez. Ahora tenemos las diferencias de Jean Piaget y de Vygotsky con respecto a la adolescencia.
Para Jean Piaget, la adolescencia corresponde al estadio de las operaciones formales que emerge aproximadamente a partir de los 11 y 12 años. El individuo desarrolla la capacidad de pensamiento abstracto y formulación de hipótesis independientes de la experiencia concreta. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es un proceso intraindividual guiado principalmente por la maduración biológica y la interacción activa del sujeto con el entorno. De igual manera, el aprendizaje es consecuencia del desarrollo y los cambios cognitivos siguen una secuencia universal e independiente del contexto sociocultural. En cambio, para Lev Vygotsky, em, él concibe la adolescencia como un periodo de reorganización funcional de los procesos psicológicos superiores. El desarrollo cognitivo depende de la interacción social, el lenguaje y la mediación cultural. En la adolescencia se produce una transformación cualitativa del pensamiento gracias a la internalización de herramientas culturales, especialmente el lenguaje científico y el conceptual. Y así el aprendizaje precede y promueve el desarrollo a través de la zona del desarrollo próximo. Aquí tengo más diferencias entre estos dos autores. Aquí explico que Piaget, él pensaba que el pensamiento adolescente como el resultado de la maduración lógica interna, mientras que Vygotsky lo entiende como una construcción histórica, social y culturalmente mediada. Piaget enfatiza la autonomía cognitiva progresiva del adolescente, mientras que Vygotsky subraya el papel del entorno social, la educación y la interacción guiada en la consolidación del pensamiento abstracto. Así, la diferencia central radica en que Piaget interpreta la adolescencia como una etapa de desarrollo cognitivo universal basada en estructuras lógicas formales, mientras que Vygotsky lo concibe como un proceso dinámico de desarrollo cognitivo condicionado por la mediación social y cultural. Ahora vamos a ver las 8 edades del hombre según Eric Erikson. Este autor nos propuso una teoría del desarrollo psicosocial que describe el ciclo vital humano en 8 etapas, cada una definida eh, por un conflicto central. La resolución de cada conflicto influye en la organización de la personalidad y en la adaptación social a lo largo de la vida. El desarrollo es secuencial y acumulativo, menciona él. Y aquí voy a empezar a nombrar la primera etapa de las 8 edades del hombre, que la primera es confianza básica contra desconfianza y ocurre de 0 a 1 año. Aquí el conflicto se centra en la formación de la confianza hacia el entorno. Depende de la consistencia, sensibilidad y disponibilidad del cuidador primario. El cuidador primario pues puede ser mamá, papá. Una resolución positiva de este conflicto conduce el desarrollo de la esperanza como fortaleza psicosocial. Siguiente etapa es autonomía contra vergüenza y duda, y se produce de 1 a 3 años. Aquí se relaciona con el desarrollo del control corporal, la exploración del entorno y la toma de decisiones simples. El apoyo adecuado favorece la autonomía, el control excesivo o la crítica generan vergüenza y duda. Después tenemos la iniciativa contra la culpa, que se genera de los 3 a los 6 años. Aquí el niño implica su interacción social y desarrolla la capacidad de iniciar actividades y formular metas. La etapa 4 es la laborosidad y inferioridad, de 6 a 12 años. Corresponde a la edad escolar. Se desarrollan habilidades cognitivas y sociales mediante el aprendizaje formal y la comparación social. El éxito fomenta la sensación de competencia, el fracaso persistente produce inferioridad y la fortaleza es la competencia. Después, identidad contra confusión de roles, de 12 a 18 años. Característica de la adolescencia
Y aquí implica la integración de experiencias pasadas, valores, creencias y roles sociales en una identidad coherente. La falta de integración conduce a una confusión de roles. La fortaleza psicosocial que se gana es la fidelidad. Después tenemos la intimidad contra aislamiento de los 18 a los 40 años. Aquí se enfoca en la capacidad de establecer relaciones afectivas profundas y comprometidas. El fracaso de esta etapa puede generar aislamiento emocional y la fortaleza que se puede ganar es bueno, sí, que se desarrolla es el amor. Tenemos la generatividad contra el estancamiento de los 40 a los 65 años. Aquí se relaciona con la contribución a las siguientes generaciones mediante la crianza, el trabajo productivo y el compromiso social. Aquí la ausencia de esta contribución conduce al estancamiento. Y por último tenemos la integridad del yo contra la desesperación de los 65 años en adelante. Aquí se reflexiona acerca del rumbo de nuestra propia vida y se acepta la trayectoria vital que hemos recorrido. La insatisfacción genera desesperación, pero si se lleva a cabo de una manera correcta, la fortaleza asociada es la sabiduría. Ahora vámonos con el desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Este es un proceso constructivo y progresivo mediante el cual el individuo adquiere estructuras mentales cada vez más complejas con el paso del tiempo, que permiten comprender, interpretar y actuar sobre la realidad. Este desarrollo resulta de la interacción entre la maduración biológica, la experiencia del entorno y los procesos de autorregulación cognitiva. Piaget sostiene que el conocimiento se construye activamente a través de la acción del sujeto sobre los objetos. La primera etapa es la etapa sensoriomotora de los 0 a los 2 años. En el conocimiento se construye a partir de la acción motora y la percepción sensorial que tiene el bebé o el niño. Aquí el niño desarrolla la permanencia del objeto y coordina esquemas sensoriales y motores. Después tenemos la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años. Esta se caracteriza por el uso del pensamiento simbólico y del lenguaje. El razonamiento es egocéntrico e intuitivo, con dificultades para comprender la conservación, la reversibilidad y la descentralización cognitiva. La tercera etapa son las operaciones concretas de los 7 a los 11 años. Aquí aparecen operaciones lógicas aplicadas a objetos y situaciones concretas. Se consolida la comprensión de la conservación, la clasificación, la seriación y la reversibilidad del pensamiento. Finalmente tenemos la cuarta etapa que corresponde a las operaciones formales de los 11 años en adelante. 11-12 años en adelante. Aquí se desarrolla el pensamiento abstracto, el razonamiento hipotético deductivo y la capacidad de formular y comprender hipótesis de manera sistemática. Procesos cognitivos básicos. Estos son funciones mentales y fundamentales que nos permiten la adquisición, el procesamiento, almacenamiento y recuperación de la información. Constituyen la base del funcionamiento cognitivo y del aprendizaje humano. Algunos procesos cognitivos básicos es la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Estos procesos cognitivos básicos interactúan entre sí y constituyen el fundamento del comportamiento adaptativo y del aprendizaje humano. Tenemos los procesos cognitivos superiores. Estos ya son funciones mentales más complejas que permiten la elaboración avanzada de la información, la regulación consciente de la conducta y la adaptación a contextos cambiantes. Aquí se desarrollan, bueno, estos se desarrollan sobre
los procesos cognitivos básicos y dependen en gran medida de la maduración del sistema nervioso central y de la experiencia sociocultural que se ha tenido a lo largo de la vida. Em, Estos son el pensamiento abstracto, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la metacognición, las funciones ejecutivas y el lenguaje complejo. Los procesos cognitivos superiores posibilitan el comportamiento intencional, autorregulado y orientado a metas, característico del funcionamiento cognitivo avanzado. Por último, tenemos las estrategias cognitivas para el aprendizaje. Estos son procedimientos conscientes y sistemáticos que el estudiante emplea para adquirir, organizar, integrar y recuperar información, con el fin de optimizar el rendimiento académico. Tenemos como primera estrategia las estrategias cognitivas. Estas se orientan al procesamiento directo de la información e incluyen procesos como la repetición, la elaboración y la organización del contenido. A través de estas estrategias, el estudiante codifica la información mediante resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, analogías y la integración de conocimientos previos, lo que favorece la comprensión y la retención significativa. Tenemos las estrategias metacognitivas y estas implican el control y la regulación de los propios procesos cognitivos. Comprenden la planificación del aprendizaje, el monitoreo de la comprensión y la evaluación de los resultados obtenidos. Estas permiten al estudiante identificar dificultades y autorregular su desempeño académico. Las estrategias socioafectivas. Estas se relacionan con la interacción social y la regulación emocional durante el aprendizaje. Incluyen lo que es la cooperación, el trabajo colaborativo, la búsqueda de apoyo, la motivación intrínseca y el manejo de la ansiedad. Su función principal es crear condiciones emocionales y sociales favorables para el aprendizaje eficaz. Y por último tenemos las estrategias comunicativas, que se centran en el uso funcional del lenguaje para construir y expresar el conocimiento. Involucran la formulación de preguntas, la argumentación, la explicación de ideas, la discusión académica y la retroalimentación. Estas facilitan la clarificación conceptual y la construcción compartida del conocimiento. Aquí les dejo por último una frase de Jean Piaget que nos dice: el aprendizaje es un proceso activo en el que el sujeto construye el conocimiento a partir de su interacción con el entorno. Eso fue todo. Muchas gracias por ver mi video hasta aquí.